tema de la imprenta es un asunto complejo del mundo de las artes gráficas y por eso vamos a explicaros en este apartado un poco diferentes técnicas, recursos y bueno, cómo suele funcionar, ¿no? este campo. Vamos a ir a, digamos, la solución más convencional, que es la etiqueta de papel adhesivo sobre la botella. Os vamos a contar diferentes técnicas y recursos de artes gráficas que son apasionantes. Una cosa que os queremos comentar es que el mundo de las etiquetas de vino es un mundo para disfrutarlo, porque en pocas disciplinas de diseño gráfico te da la oportunidad de poder utilizar tantos recursos y tan variados en un mismo formato, ¿no? Además, la elección de una buena imprenta es lo que puede hacer que el proyecto se venga arriba o abajo en función de las técnicas, el proveedor y bueno, un montón de factores que influyen. Bueno, ahora vamos a contaros algunos ejemplos que tenemos aquí encima de la mesa. Sí, nosotros aquí hemos diferenciado como 4 o 5 recursos diferentes, que son los más comunes, ¿no? Por un lado tenemos el tema de las estampaciones. En esta etiqueta podemos ver toda la filigrana que está hecha a través de estampación. La estampación es una película metálica que a través de una plancha metálica con calor o en frío, depende de la técnica, se estampa la película sobre el papel, ¿vale? En este caso podemos ver cómo brilla. Generalmente se utiliza en tintas metálicas, oros, platas, bronces, aunque también hay colores planos. Bueno, es una técnica bastante usada en el mundo de las etiquetas de vino, pero que hay cantidad de acabados finales. Tenemos la serigrafía, el barniz serigráfico UV, que le aporta un brillo a determinadas zonas, se hace de forma selectiva sobre algunos elementos de la etiqueta y conseguimos estos brillos que le da un aspecto muy premium a la etiqueta. En este caso lo que jugamos con el barniz serigráfico es el volumen para crear una especie como si fuese una laca de joyería y queda como muy interesante. Siempre solemos utilizar las técnicas o los recursos como un motivo ornamental, pero que ayuden a entender el concepto de la etiqueta. En esta otra etiqueta vemos un recurso que es un troquel interior que lo que hace es un poco permite ver el vidrio de la botella y es un recurso también interesante para poder hacer, es la forma de la bodega. Bastante complicado, luego el tema de producción, también estas cosas hay que tener en cuenta si se hace para unas etiquetas de vino que se van a hacer pequeña tirada o grande tirada, porque lo puede dificultar bastante, pero bueno, en este caso este proyecto lo permitía. Vale. Aquí tenemos una etiqueta muy chiquitita y muy fina que está hecha en serigrafía. La serigrafía en este caso es utilizada porque nos interesaba mucho que el color fuera muy mate y muy denso, con mucha intensidad de color. Y luego el pez está hecho con un clavado. Un clavado es como un golpe, pero en bajo relieve. Como podéis ver en la contra de la etiqueta se ve el golpe que lleva la etiqueta, ¿vale? Que nos simula como si fuera un grabado antiguo de un golpe. Son las diferentes técnicas y los diferentes recursos que podemos llegar a utilizar. Estas técnicas, dependiendo del soporte, el papel que usemos, las puedes potenciar o no. En estas etiquetas que os estamos mostrando son papeles de algodón, entonces la tinta serigráfica tiene un acabado mate muy interesante, ¿no? Quizás si usas un papel estucado, puedes conseguir unos brillos si es lo que estás buscando, ¿no? Con tu diseño. Por ejemplo, estas son las etiquetas más complejas que hemos realizado a nivel técnico, ya que aquí hemos trabajado con diferentes técnicas y recursos. Es una etiqueta que está hecha con una cuatricomía para los fondos, lleva 3 serigrafías, una negra para la cinta, un gris para las miniaturas del fondo, 2 oros diferentes, un oro serigráfico para la parte inferior y para la casa y el escudo de arriba, y luego lleva un oro en estampación que nos da los brillos de la marca o de la tipografía. Aparte de eso, bueno, veis la serigrafía como se nota el mate que hace el negro, eso es por la serigrafía, y luego como se nota todo el golpe o relieve que lleva en la parte trasera, ¿vale? Que nos potencia la etiqueta. Es como hacer un papel moneda en una etiqueta. Son etiquetas complejas y técnicamente, bueno, pues los impresores ayudan, ¿no? a poder solucionar estos proyectos que, bueno, que los tengas en la cabeza depende principalmente de su pericia, ¿no? para solucionarlos con solvencia. Cuando planteamos un diseño de estas características tan complejas, con tantos recursos, los impresores a veces suelen quejarse y decir que todo esto no se puede hacer y que es muy complicado y tal. Pero al final la experiencia nos demuestra que es un reto para ellos, que cuando lo consiguen están tan satisfechos como nosotros y que también les viene bien pues, el esforzarse y el ver hasta dónde pueden llegar con su tecnología, ¿no? Que algunas veces les puede costar a ellos mismos exigirse más y está bien que nosotros les pinchemos un poco y hacemos retos. Y bueno, pues un poco, un poco por concluir un poco el tema de imprentas, es recomendaros eso, que cuando tengáis un proyecto de packaging de vino, lo mejor es asesoraros porque la imprenta suele ser el 50% del resultado final. Un diseño puede ser magnífico, pero si no está bien resuelto a nivel de impresión, pues puede ser un desastre. Entonces es fundamental eso, colaborar con los impresores, que os asesoren en cuanto a técnicas, papeles y diferentes recursos que van a utilizar.